Fue uno de los años más duros que tuvieron que atravesar los adultos mayores y tratamos de entender cuál sería la realidad de esta Navidad, vivir con la mínima. Contame, ¿cuál es la realidad de los abuelos en este lugar? Mira, ellos, la mayoría, laburaron más de 30 años de su vida y hoy no les alcanza con lo que reciben a través de esa jubilación, a pesar de que laburaron duro, se deterioran mucho más rápido porque los trabajos que hacen tienen que ver con el esfuerzo físico, son albañiles, son pintores, laburan en el frío, en el calor, muchas horas. Nosotros a ver la necesidad de ellos y también pensando en nuestro futuro, ¿no? Decidimos armar este espacio del 2013, que ya hace 5 años. Un espacio que lo llevamos a pulmón con las compañeras, sin recibir ningún subsidio, sin ayuda estatal. Sin ninguna ayuda estatal. Nosotros le cocinamos 2 veces a la semana porque no nos alcanza más que para eso. Y la verdad que ellos son muy agradecidos con nosotros. Y estoy muy contenta con esta gente, con este comedor, porque ellos me recibieron y me dan el ayuda. ¿Y cómo hace para sobrevivir sin jubilación? ¿Y sabe cómo hago? A la mañana salgo y encuentro los diarios, la revista, agarro y llevo y vendo por kilo. Y ahí tengo mi platita, así soy. ¿Y qué edad tiene usted? 79 años. ¿Y sigue trabajando? Sí, y soy orgullosa. Me jubilé y tuve 10 años sin trabajar. 10 años sin laburo. Sin laburo. Y estoy agradecido lo que hacen ellos por todo. No hay palabra, para mí no hay palabra lo que hacen ellos. Eso hay que agradecerlo muchísimo. Pone su sacrificio. Nunca pensé que iba a terminar a los 60 años y buscando en algún lugar para poder alimentarme. Porque trabajé los 9 años toda mi vida. En ningún lado me da trabajo ni aunque vaya a golpear puerta. Porque a esta edad somos descartables ya. En el trabajo no te dejan para nada. Mira que a los 45 capaz que sí todavía. Pero pasando esa edad ya no te dan trabajo. Es muy difícil la situación nuestra. Y no solamente soy yo, somos muchas abuelas. Muchas abuelas que no tienen aporte, no tienen jubilación y si no van a los comedores, ¿qué hacen? Y no comen, sí, y tienen que andar por ahí pidiendo en las paradas, no sé, en las calles. Yo he visto gente que piden. En ningún lado me da trabajo ni aunque vaya a golpear puertas. Porque a esta edad somos descartables ya. Es difícil, me imagino, para un abuelo venir a pedir comida, digamos. Es difícil porque toda su vida trabajaron y pensaron que, bueno, al jubilarse o a llegar a esta edad iban a estar cómodos con lo que le podía llegar a entrar en su economía, ¿no? Y la verdad que no es así. Es muy triste porque vos lo ves que no les alcanza, que vienen al comedor y están dependiendo del comedor. Y son muchos años de aportar, muchos años de pensar en una vida mejor y sin embargo estamos peor. Es muy triste porque vos lo ves que no les alcanza. En ningún lado me da trabajo ni aunque vaya a golpear puerta. Porque a esta edad somos descartables ya. Los descartables, abuelos que tienen que cartonear, abuelos que tienen que pedir limosna, Sofi. Exactamente, la situación de los abuelos es realmente preocupante. Estamos acá con quien la conoce muy de cerca, Cristian D'Alessandro, el doctor, él es abogado especialista. Bueno, los números hablan por sí solos, Cristian. Los números son drásticos para los jubilados. Una canasta básica que está medida ya y que se conoce por la Defensoría de la Tercera Edad que supera los 26.000 pesos. 26.000 pesos es lo que necesita un jubilado para poder vivir hoy con lo mínimo, al ras, y no entrar ni siquiera en la línea de pobreza. Ahora, entrar en la línea de pobreza implica no sobrevivir,
ante este flagelo que están viviendo los adultos mayores en Argentina. Y si ustedes miran bien, 26.000 pesos y una canasta navideña que sale 4.500 pesos, imagínense que 3,5 millones de jubilados cobran hoy 9.309 pesos, por ende, en un mes la canasta básica navideña de 4.000 pesos o 4.500 le insume la mitad de la jubilación prácticamente. Y si ustedes hacen la cuenta de 26.000 pesos y lo dividimos por 31 días que tiene el mes de diciembre, le va a dar 300 pesos por día que el jubilado tiene que consumir. 300 pesos por día tiene ese jubilado para gastar el 24 de diciembre y con ese día no paga los servicios, no paga el agua, no paga la luz. 300 pesos por día es el 24 de diciembre, que es lo que tiene que para gastar para poder brindar en la mesa navideña. Están caminando prácticamente por la cornisa, porque si tuvieron uno de los peores años de la historia de los últimos 13, podemos decir que básicamente afectó en la salud, ¿no? En la salud, porque se deterioró la calidad de vida de nuestros adultos mayores. No pueden comer, estiran la comida. Y cuando digo estiran la comida, es que antes uno almorzaba a las 12 del mediodía, nuestras usanzas de nuestras abuelas, era comer al mediodía, comer a la noche, 8 de la noche. Ahora hacen el almucena, le digo yo, almucena. Almuerzo, cena, cena, almuerzo a las 5 de la tarde. Y después lo que toman es un mate cocido con una galleta marinera. Y lo que corresponde a eso, la verdad que además lo hacen con la comida y con los medicamentos. Ahora, la realidad es muy triste. Cristian, en 2015 los jubilados más o menos tenían un sueldo mínimo de aproximadamente $480 y hoy están $232, han perdido más de la mitad de su salario. ¿Por qué pensás que todavía entre los jubilados se mantiene una gran masa de votantes del gobierno de Cambiemos? A ver, yo no soy un analista político en sí, soy un hombre que piensa la política, pero yo creo que eso tiene que ver con la raigambre que traen nuestros adultos mayores con esa confianza que depositan. La vemos a esa confianza cuando le hacen el cuento del tío, cuando se meten en la casa a decirle que le van a cambiar los billetes o que salen de circulación tal o cual dinero o que lo llaman de un banco. Es la misma confianza que depositó en un gobierno que también le está haciendo el cuento del tío. Me gustaría preguntarle, ya que lo tenemos aquí, a Gustavo Dupuy. Nacho estaba mostrando la crudeza en el informe que están viviendo los jubilados. Gustavo, ¿cómo les afecta en lo psicológico esta situación, ¿no? De no dar abasto con absolutamente nada? ¿A los jubilados me decís? Sí, a los jubilados. Bueno, yo recuerdo los jubilados desde que era chico. Yo cuando era chico fue hace muchos años. Jamás conocí a alguien que viviera de la jubilación. La jubilación siempre fue algo descartado en los presupuestos porque era de gente que no podía hacer presión para que el gobierno aumentara las jubilaciones. Es un problema, digamos, de nuestro país desde siempre. Pero ¿cómo le afecta a la psiquis, Gustavo, concretamente? ¿Cómo afecta a la psiquis? Bueno, el que vive con eso se va acostumbrando a una posición. ¿Cómo afecta? No hay una forma de afectar a la psiquis. En cada uno lo afecta de una manera distinta, depende. ¿Sí? ¿Me iba a decir? No, claro, son muchas, depende de la realidad de cada uno. Depende de la realidad, depende con quién viva, si vive solo, si vive... Si me permiten, yo no soy psicólogo y tampoco quiero arrogarme el título que no tengo, pero sí sé que esto le afecta y mucho en la mente, en la vida y el descanso de nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque lo veo diario. Lo veo como vine acabo de venir de un centro de jubilados de Hurlingham, donde me decían, no tenemos las prestaciones, no tenemos los remedios y no podemos afrontar los gastos que se nos vienen y no le puedo comprar el chichito al nieto. Bueno, eso es lo que quería pensar, ¿no? Estamos a días nada más de Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, y no estamos diciendo que quieren irse de vacaciones, aunque también se lo merecen. No estamos diciendo que quieren cambiar el televisor de la casa. Estamos pensando en una Nochebuena que no tienen que poner sobre la mesa. ¿Es una forma de tortura, Cristian? Claro que es una forma de tortura, es abuso y maltrato en la vejez.
es el abuso y maltrato que la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que la Argentina con este gobierno ratificó y borra con el codo lo que escribe con la mano, hace que tengamos abuso y maltrato institucional. Hoy no solo es abuso y maltrato psíquico, físico, la violencia, sino también en lo que es el institucional. Y una cosa, bien lo decías, ya no estamos diciendo que los adultos mayores o los jubilados salgan de vacaciones. No estamos diciendo que compren un celular. A ver, ¿por qué no podemos pensar en eso? ¿Qué nos hicieron creer? ¿Que los adultos mayores son descartables? La teoría del descarte del Papa Francisco, ¿eso nos hicieron creer? Estamos hablando de una situación crítica que viven los adultos mayores, sobre todo por la crisis económica que estábamos hablando. Pero ¿qué pasa con la vida de los jubilados que viven en un barrio emergente, en una villa miseria? El informe. Para los jubilados hay algo peor que la inflación. Los avatares económicos siempre tienen las mismas víctimas. La crisis golpea profundo a los sectores más humildes y sobre todo a los adultos mayores. La inflación de los jubilados. Vivir con la mínima. En principio, la relación entre los abuelos y las compañeras se fue construyendo. Están formados de una manera, nunca se organizaron y bueno, de repente caímos nosotros en su vida y ellos en nuestra vida. Y bueno, y la lucha de nosotros es esa, poder tener un espacio propio, reconocido, un espacio de abuelo, porque nosotros al no tener título de propiedad en el barrio, que también es una falencia por la falta de urbanización, no nos reconocen. Así que nosotros no tenemos subsidios. Nosotros esto lo compartimos de lo que viene para los compañeros, del comedor de los compañeros. Entonces compartimos con ellos. Y por ahí al principio, viste, y teníamos que ajustar un poco y bueno, y los abuelos no pueden llevar la misma cantidad que llevan los compañeros, porque las compañeras tienen 6, 7 hijos. Claro. Y poder relacionarnos con ellos, ¿no? Es decir, che, ¿por qué la compañera lleva un poco más y nosotros no? Y se enojaban un poco ahí hasta que... Entendieron bueno, que había para todos. Y la verdad que bueno, yo siempre digo que los abuelos y los niños son uno de los más abandonados en la sociedad, particularmente en la comunidad que nosotros vivimos. Nuestros abuelos padecen de otras cosas que por ahí el resto de la ciudad no. Que los abuelos y los niños son uno de los más abandonados en la sociedad. Y yo estoy acá porque necesito, porque yo también soy jubilada, mi marido también es jubilado, pero estamos enfermos. Yo antes, hace 6 años que dejé de trabajar porque me sacaron un riñón y no puedo trabajar. Pero a mí me gustaría ir a trabajar porque me gusta tener plata en el monedero. Ahora no lo tengo. ¿Tienes jubilación? Sí. Ahora somos 2 viejos que no valemos nada porque... Ahora somos 2 viejos que no valemos nada, pero acá tenemos la comida, lo que los da para nosotros poder, como no comemos mucho, lo que los dan los alcanza. ¿Y si no estuviera el comedor, y bueno, qué harían? Recurriría a mis hijos, porque tengo 8 hijos. Claro. Pero también ellos tienen su familia. Y llegar al comedor como toda persona acá por la necesidad. Que no aumenten tanto las cosas, porque mucha miseria hay. Ahora con aumento tras aumento hay mucha pobreza. Está peor que antes ahora. Es demasiada la pobreza que hay. La plata no le da, alcanza a nadie. La plata no le da, alcanza a nadie. A mí me gustaría que el proyecto este se concrete, que nuestros abuelos son reales, que bueno, que el día de mañana sea un espacio no de necesidad, sino un espacio donde ellos se encuentren, donde ellos charlen, porque ellos se juntan cuando vienen a retirar la comida y bueno, y ahí se genera un vínculo también entre ellos. La plata no le da, alcanza a nadie. Que los abuelos y los niños son uno de los más abandonados en la sociedad. Ahora somos 2 viejos que no valemos nada. No valen nada, Cristian, y hay una situación bastante compleja de los abuelitos que están perdiendo la vida. A ver, día a día están como en este tren de gerontocidio que se está viviendo, es un genocidio por goteo. Lo que están haciendo es privándolos de tantas cosas y haciéndolos carecer, que muchos terminan deprimidos. No soy psicólogo, vuelvo a insistir,
pero terminan deprimidos y terminan con esta situación de gerontocidio en vida, muchos, y también en la muerte. Y ayer, mira, estaba en Morón, también en un centro de jubilados, y se acercó un médico del hospital de Morón, y me contaba que están viniendo muchos jubilados con dolores de panza, que es muy normal, pero que antes le ponían el suero, se iban, al ratito ya se querían ir. Ahora están esperando que alguien les traiga un plato de comida y esperan ahí en el hospital para poder comer. Eso me lo contaba ayer un médico del hospital de Morón. Ahora, Cristian, ayer se conocieron los datos de pobreza de la UCA de 33%, pero en el conurbano, según estos datos, la pobreza llega al 43%. Sí. ¿Qué porcentaje de los jubilados crees que están bajo la línea de la pobreza? Hoy, 8 de cada 10 jubilados viven entre la pobreza y la indigencia, porque con la canasta básica de 26.000... 8 de cada 10. 8 de cada 10. Antes eran 7 de cada 10, aumentó la pobreza, aumenta la cantidad de jubilados porque ninguno llega a cubrir la canasta básica. Y quiero agregar algo más. Y esto quiero, ustedes saben el compromiso que hay desde Crónica para con los jubilados. El martes 18, la Corte Suprema de Justicia define si le bajan o no el sueldo a los jubilados. Dicen, para neutralizar la medida, que va a afectar solamente a 150.000 juicios de reajuste. Créanme que afecta a todos los jubilados y los futuros jubilados. ¿Por qué? Porque afecta a los que hicieron juicios de reajustes, que no aceptaron la reparación histórica y le quieren meter de prepo esa reparación y no los fallos que dice la justicia, y también va a afectar a los que están esperando hacer el juicio y no se animan hoy por este fallo, y los que vengamos. Por eso, el martes 18 de diciembre, a las 10 de la mañana, la CTA Autónoma, las 62 organizaciones, el Frente Sindical con Pablo Moyano a la cabeza, está marchando, y los jubilados, sobre todo los jubilados, está marchando para decirle con los jubilados no a la Corte Suprema de Justicia para que no le bajen los sueldos, y hay que estar. Los jubilados tienen que ser los protagonistas de esta historia para que todo esto se acabe.